noches, ¿cómo andan? ¿Bien? Vamos de vuelta porque los veo apagados hoy, vamos. Muy buenas noches, ¿cómo andan? Bien, ahí está, ahora sí, estamos mejor. Bueno, bienvenidos a una noche más de esta reunión que vamos a tener hoy. Espero que venga predispuesto, que Dios le hable, espero que Dios le pueda hablar, espero que pueda llevarse algo esta noche. Así que bueno, bienvenido y mantenga su corazón abierto para que Dios le pueda estar hablando en esta noche. Y sin más, le vamos a agradecer a Dios por esta noche, vamos a darle las gracias por este día. Señor, Padre, te damos gracias en esta noche por poder permitirnos estar acá, por poder permitirnos compartir, Señor, y recibir de vos. Y te pedimos, papá, de que tu presencia pueda estar con nosotros durante el resto de esta noche. Te entregamos todo esto y todo lo que va a pasar en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Sanas y da salvación.
estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, aquí estás. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, aquí estás, tocando mi corazón, milagroso, abres camino, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, 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 abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás
en esta noche y en el nombre de Jesús declaramos que no hay tinieblas que se puedan sobreponer aún por sobre tu resplandor, oh Señor. Por eso en el nombre de Jesús es que declaramos aleluya en medio de las adversidades, gloria a Dios en medio de las afrentas. Aun cuando todo se ve oscuro a nuestro alrededor, nos animamos a decir en fe que mi Cristo vivo está y es el que me levanta, es el que me resucita, es el que me restaura, y por eso yo lo canto más fuerte. Y por eso yo levanto mi voz. Porque no importa el enemigo, importa el que tomó mi mano. Porque no importa lo duro de la batalla, importa el poder que me sostiene. Porque no importa si la muerte visita, porque tú tienes poder para resucitar y levantarme de medio de los muertos. Por eso digo aleluya, por eso te animo a que declares aleluya. A que lo levantes, a que permitas que en tu corazón se despierte ese canto de alabanza, de gratitud. Aunque veas enfermedad, problemas económicos, ansiedad, miedo, turbación, levanta tu aleluya. Levanta tu aleluya y decirle: Señor, hoy lo levanto más fuerte que nunca. No voy a permitir que el enemigo, no voy a permitir que el enemigo calle mi voz. Tú me lo dijiste, Señor. Tú lo dijiste, Señor. Aún las piedras clamarían. Y no quiero que sean las piedras, quiero ser yo en esta noche, Señor, levantando mi aleluya, levantando mi canto, levanto mi canto, levanto mi canto, levanto mi corazón. Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. Yo cantaré en la tempestad, en mi más fuerte. Mi alabanza levanto, mi alabanza levanto. Oh sí, Señor, oh sí, Señor, en el nombre de Jesús cantamos a ti, cantamos a ti. Vivo estás, vivo estás. Gracias, Señor. Y porque tú vivo estás, yo tengo esperanza. Y porque tú vivo estás, Señor, tenemos oportunidad. Y porque tú vivo estás, Señor, es que celebramos en esta noche. Levante un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que te libra de todos tus temores. ¿Cómo no alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros. Amén. Oramos. Papá, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que estamos compartiendo y te pedimos, Espíritu Santo, que ahora nos ministres a través de tu palabra, que podamos entender, que podamos no solamente escuchar, sino poner en práctica lo que vamos a aprender en esta noche. Y gracias, Señor, porque en cada tiempo y en cada temporada de nuestra vida vos estás, Señor, y estás trayendo victoria sobre cada uno de nosotros. Te damos toda la gloria, toda la honra y te pedimos, Espíritu Santo, que hagas la obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Amén. El Señor lo bendiga. Vamos a continuar con este tema que comenzamos la semana pasada, ¿sí? Y la semana pasada, hablando de este protocolo que encontramos en la palabra de Dios para vivir en victoria, habíamos tomado como base el texto de Efesios capítulo 6, si lo quiere ir buscando, para poder tomar algunas porciones de la Escritura, Efesios capítulo 6, y habíamos mencionado, yo quiero mencionarlo brevemente, acerca de estas 4 verdades, ¿no? Que eran parte de este protocolo para poder vivir en la victoria que tenemos en Cristo. En primer lugar, que ninguna batalla podemos pelearlas si estamos
digamos, corridos o si nos hemos corrido de su presencia. Necesitamos estar unidos a Él en cada momento para poder entender quiénes somos en Él, pero también para poder estar firmes, como lo escribe el apóstol Pablo, cuando vengan esos momentos de prueba y esos momentos donde hay que batallar y batallar con mucha intensidad, ¿sí? Después habíamos mencionado también que en medio de las batallas Dios forma nuestro carácter y nos ayuda y nos enseña a ser parecidos a Cristo y a poder fortalecernos, como vemos el ejemplo de Jesús. Habíamos mencionado que en el huerto de Getsemaní, cuando Él iba a ser entregado para morir por nosotros, había el Señor atravesado un momento de tremenda presión, de tremendo dolor, y a pesar de todo eso, Él siguió cumpliendo la voluntad de Dios y haciendo lo que el Padre le estaba mostrando, ¿sí? Cumpliendo lo que el Padre le había enseñado, ¿sí? Luego hablamos de que el apóstol Pablo nos enseña que para ser victoriosos tenemos que conocer las armas que tenemos en Cristo, que no son armas naturales, sino que son armas espirituales. Hablamos del ayuno, de la oración, del clamor y de conocer la armadura de Dios que Él nos da cuando nosotros recibimos a Cristo y cuando nosotros confiamos en Él, ¿sí? Cuando nosotros confiamos en Él, Dios nos enseña a vivir en estas verdades. La armadura del creyente, como es muy conocida y como Pablo lo escribió ahí en Efesios 6, tiene que ver con virtudes, con valores de vida que nosotros tomamos, ¿sí? Pablo lo representó con la vestimenta del soldado romano, pero tiene que ver con verdades que nosotros tenemos que vivir, tiene que ver con vivir en la verdad, con vivir en la justicia de Cristo, que fuimos perdonados, fuimos restaurados, fuimos sanados por Él, con cuidar nuestras emociones, con cuidar nuestro corazón. Tiene que ver con la disposición de predicar a Cristo, tiene que ver con cubrirnos con la fe, ¿sí? Por eso dice que es el escudo de la fe el que tenemos que levantar. Cuando habla del casco de la salvación, habla de que nuestra mente tiene que estar dirigida por el Espíritu Santo, nuestros pensamientos tienen que estar dirigidos por Dios. Y cuando habla de la espada del Espíritu, nos muestra cómo la palabra de Dios es nuestra defensa cuando estamos atravesando una batalla, ¿sí? Yo sé que estoy hablando muy rápido, pero si quieren ver la prédica completa está en el canal de YouTube y pueden tal vez sacarle un poquito más de provecho. Y en definitiva decíamos que cuando habla de la armadura, de las herramientas que tenemos para defendernos, Pablo nos está diciendo que vivamos como vivió Jesús. ¿Sí? Si lo podemos resumir así. Vivamos como vivió Jesús y estaremos guardados también de muchos ataques y acechanzas del enemigo. Y algo muy importante también, que para ganar cada una de las batallas que en la vida se nos plantean, nosotros tenemos que ganar esas batallas de rodillas, pelear esas batallas en oración. Y hoy quisiera compartir acerca de lo que sigue enseñando el apóstol Pablo en cuanto a reconocer contra quién estamos peleando, ¿sí? ¿Quién es el enemigo con el que nosotros peleamos? No hay ningún ejército, y hoy, bueno, que algunos andaban futboleros en la tarde de hoy, no vamos a decir de qué equipo ni nada, pero así como en las batallas uno puede ver en las películas y demás, o ahora también, o en los partidos de fútbol, siempre estudian al oponente para saber cómo defenderse, cómo atacar y demás. Yo de fútbol no sé absolutamente nada, más que son 11 y 11 y que hay una pelota, más de eso no sé, digamos. Pero sí, muchas veces he escuchado en distintos programas de televisión cómo los directores técnicos estudian al otro equipo, ¿no? Para saber cómo es este jugador, cómo es el otro, cómo se defienden, quién es el que es más fuerte, quién es el que es más débil, por dónde se pueden infiltrar, ¿sí? Y demás, para poder ganar esos partidos, ¿no? Y en la vida espiritual tenemos que entenderlo de la misma manera. Jesús dijo que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir, y se refiere al enemigo de nuestras almas, ¿sí? Jesús nos estaba advirtiendo de lo que tenemos que tener en cuenta, pero Él nos dijo bien clarito que Él vino a traernos ¿qué? Vida, y vida en abundancia, ¿sí? Jesús vino a traernos vida en abundancia, pero más allá
de esa verdad de la palabra de Dios, muchas veces vamos a tener tiempos donde vamos a tener que seguir creyendo a pesar de las batallas que estemos afrontando, ¿sí? Por eso es necesario conocer cómo maquina, como la palabra que usa el apóstol Pablo, esos dardos de fuego que va a tirar el enemigo y esas artimañas que va a usar para que nosotros podamos vivir en Cristo esa vida abundante, reconocer los ataques para poder también enfrentarlos con la palabra de Dios y con el escudo de nuestra fe, ¿sí? Hay dentro de la iglesia evangélica como dos extremos, ¿no? Cuando hablamos de nuestro adversario, el diablo. Hay dos extremos. Uno que dice, ni lo nombremos, yo no te molesto, vos no me molestes. Y hay otro extremo donde todo lo que pasa le echa la culpa al diablo, ¿no? Hay mosquito, la culpa es del diablo. Y son extremos. Nosotros tenemos que entender el equilibrio del medio, por así decirlo, ¿no? Y entender lo que la palabra dice, ni irnos al extremo de echarle la culpa al diablo de todo, pero tampoco creer que nosotros estamos tan, digamos, tan resguardados que no nos va a venir a atacar. Porque volvemos a lo que dijo Jesús, Él va a venir a robar, a matar y a destruir, pero Jesús vino a traer vida. Nosotros no le tenemos que tener miedo, pero sí tenemos que ser conscientes de sus artimañas, ¿sí? El apóstol Pablo lo expresa de esta manera. En 2 Corintios 2, 10 y 11, está hablando de una situación donde tenían que restaurar a una persona de la iglesia que se había corrido del camino. Y Pablo le dice a la iglesia que lo cuiden, que lo perdonen, porque ella lo había perdonado. Y ahí en ese momento dice que nosotros no ignoramos las artimañas que usa el diablo, ¿sí? Porque muchas veces va a utilizar ese tipo de situaciones para dividir a la iglesia, para lastimar a las familias, para lastimarnos unos a otros. Y nosotros tenemos que ser muy sabios, ¿sí? No solamente a nivel iglesia, sino a nivel personal, a nivel familiar. Tenemos que entender, por eso el apóstol Pablo también nos habla de que esa armadura es para defendernos de los ataques, ¿sí? También hay elementos de la armadura que son para atacar, pero eso es para prédica de otro día, ¿sí? Si no, se nos hace muy larga la reflexión en esta noche. Por eso nosotros tenemos que entender contra quién estamos luchando y entender esas maquinaciones, entender esos dardos de fuego que muchas veces nos va a enviar el enemigo para poder defendernos con las armas que tenemos en Cristo, ¿sí? Cuando varios comentaristas coinciden que la palabra dardo de fuego se refiere a ataques fuertes, ¿sí? Tiene que ver con ataques fuertes. De hecho, era una estrategia de guerra tirar flechas encendidas, ¿sí? Era una estrategia de guerra de la antigüedad, pero desde lo espiritual lo está explicando Pablo como ataques fuertes que pueden venir a nuestra vida. Y para ejemplificar esto que estamos charlando, yo quisiera compartir algunas cuestiones que nos habla el libro de Nehemías, ¿sí? El libro de Nehemías, en el capítulo 4 y 6, nos va a hablar de distintos ataques que personas, ¿sí? Los nombra a estas personas, pero que son como figura o tipo de cómo el enemigo nos ataca a los creyentes muchas veces, ¿sí? En Nehemías 4 y 6 nos habla de un tal Sanbalat, que era uno de las personas que vivía en Jerusalén, que no era del pueblo de Dios, pero estaba ahí. Y si recordamos, la tarea de Nehemías era reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén para que esa ciudad no esté expuesta a los ataques, ¿sí? No era, digamos, la costumbre o la vivencia como tenemos hoy, que cada ciudad es abierta. Bueno, más o menos ahora en Argentina estamos medio complicados con ese tema, ¿no? Sobre todo nuestros hermanos de Formosa, por los que tenemos que orar mucho, porque parece que está blindada la provincia, ¿no? Pero en esa época cada ciudad estaba cerrada, amurallada para poder ser protegida. Y Nehemías también es figura de esa enseñanza de cómo tenemos que levantar esos muros de oración por nuestra casa, por nuestra vida, por nuestra iglesia, por nuestra ciudad. Pero también habla de cómo el enemigo lo atacó muchas veces para que él se corra de la voluntad de Dios, ¿sí? Por eso, tomando en cuenta esto, vamos a ver también cómo nos ataca muchas veces el enemigo, ¿sí? Yo no voy a leer todos los pasajes porque necesito sintetizar un poquito el tiempo,
pero yendo a Nehemías, si leemos en el capítulo 4, comienza a contar desde el comienzo del capítulo cómo Dios lo llama a que él haga esa tarea, ¿sí? A que él pueda realizar esa tarea. Pero, dice la Biblia, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo, escribe Nehemías, ¿no? Dice, se disgustó muchísimo. Dice, y se burló de los judíos. Y empezó a decir, ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios, que vuelvan a adorar a Dios en este lugar? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que con esas piedras quemadas de esos escombros van a hacer algo nuevo? Eran palabras tratando de desacreditarlos, de burlarse, de desanimarse, de generar conflictos entre las mismas personas. De hecho, si seguimos leyendo, cada una de las cosas que yo les voy a nombrar está especificada en los versículos, ¿sí? Estaban tratando de que detengan su servicio a Dios, de que no crean lo que Dios había dicho. Estaban desacreditándolos a ellos, pero también lo que Dios podía hacer. Porque fíjense esta expresión, ¿no? De esos escombros quemados, ¿qué van a sacar? Y muchas veces esas palabras va a usar el enemigo para desacreditarnos a nosotros, para hacernos creer que porque tal vez parecemos un escombro quemado, porque hemos vivido situaciones que nos destruyeron, que nos trajeron dolor, que nos hicieron sentir que no servíamos para nada, nosotros no servimos para nada y no podemos hacer nada y a Dios no lo vamos a poder servir nunca. Y eso es una tremenda mentira, porque en Cristo somos nueva criatura. Y aunque parezcamos un escombro quemado, Dios nos hace una hermosa piedra. ¿Amén? Porque la palabra también dice en 1 de Pedro que nosotros somos piedras vivas. Jesús cambia la situación, cambia nuestro estatus espiritual cuando lo recibimos a Él. Pablo mismo escribe que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Y esa es la verdad que nosotros tenemos que tomar de la palabra de Dios cuando vienen esos ataques. ¿Y sabe qué es lo más triste de todo esto? Que a veces el enemigo usa personas para decirnos esas cosas. Y nosotros jamás tenemos que prestarle oído a esas palabras de descrédito. Porque podemos haber cometido errores, podemos haber pecado y mucho, podemos habernos equivocado en un montón de cosas, pero la palabra de Dios no cambia. Y si Dios dice que Él nos perdona y nos hace nueva criatura, así lo hace. Y esa es la verdad que nosotros tenemos que creer. Por eso muchas veces el enemigo se maneja de esta manera, trata de desenfocarnos de lo que tenemos que hacer, trata de desenfocarnos de nuestra tarea en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, ¿sí? ¿Cuántas veces uno es responsable en el trabajo y vio como dijo Pablo, ¿no? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿no? Así lo dijo el apóstol Pablo. A veces somos muy responsables en el trabajo y alguien dice, pero dejá, venía a tomarte unos mates. Y ya dejamos lo que estábamos haciendo y empezamos a quitarle horas a nuestro trabajo, ¿sí? Muchas veces en nuestra familia estamos construyendo nuestro matrimonio, estamos construyendo nuestra vida como padres. Algunos acá ya tienen la bendición de tener abuelos. ¿Y cuántas veces hay tantas cosas de tener nietos? Perdón, no abuelos, lo dije al revés. ¿Cuántas veces hay cosas que nos distraen y no nos permiten ser parte de la construcción de esa familia? Nos distrae tal vez estos aparatitos con los que andamos para todos lados, nos distrae tal vez excedernos en las horas de trabajo, nos distrae tal vez el pecado, una tentación, y nos perdemos la bendición de Dios de construir esa familia que Él nos puso en las manos, ¿sí? Tal vez hoy tengamos que mirar un poquito para adentro y ver qué es lo que nos está distrayendo. ¿Qué está usando el enemigo para distraernos? Muchas veces la distracción va a ser esto que yo les mencionaba antes, creer que no sabemos nada, que no podemos nada. Entonces cada vez que aparece una oportunidad de servir a Dios, yo no puedo, yo no sé, y si vos supieras la vida que yo tuve, no me invitarías a servir en un ministerio. Y nos perdemos de bendecir a otros porque estamos desenfocados creyendo las mentiras que muchas veces nos trajo el enemigo. Y la estrategia que usó Nehemías para no desenfocarse fue en medio de toda su lucha, porque dice en el capítulo 4 que en un momento estaban levantando las piedras para construir el muro y con la otra mano tenían la espada,
porque tenían que defenderse, porque no solamente estaban agrediéndolos de palabras, sino que físicamente los estaban amenazando de agredirlo. A pesar de estar en una batalla tremenda, Nehemías siempre escuchó lo que Dios decía. Siempre se enfocó en lo que Dios decía. Y era tal la carga que ese hombre tenía por reconstruir los muros de esa ciudad, y era tal el enfoque que él tenía en Dios, que el enemigo no lo pudo distraer. Por eso cuando estamos peleando, muchas voces van a venir a nuestra cabeza, muchas palabras vamos a escuchar, muchas opiniones nos van a traer, pero lo fundamental para vivir en victoria es escuchar lo que dice Dios. Es escuchar lo que Dios está hablando sobre esa situación. Y para completar un poquito esta idea, yo quisiera que podamos buscar juntos Segunda de Crónicas capítulo 20. Esta porción de la Escritura nos habla de un evento muy precioso del pueblo de Dios, Segunda de Crónicas capítulo 20, un poquito más atrás de Nehemías nada más. Y es una palabra que realmente Dios usó mucho para ministrar mi vida en distintos momentos, y quiero que compartamos algunas ideas de esto, ¿sí? Fíjense el estado en el que estaba el pueblo de desesperación. Cuando está terminando el versículo 12, el rey Josafat, desde el versículo 6, está orando y hablando con Dios. Y aquí traduce en la nueva versión internacional, cuando termina el versículo 12, el rey dice: no sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. No sabemos qué hacer, pero en ti hemos puesto nuestra esperanza. Dígame si muchas veces en medio de una lucha familiar, económica, personal, a veces con los pensamientos y sentimientos que vienen en nuestra mente, no sabemos qué hacer. Pero es ahí donde tenemos que volver a confiar en el Señor. Es ahí donde tenemos que volver a poner nuestra esperanza en Dios y ver cómo el Señor, como hoy lo cantábamos, cómo Dios pelea nuestra batalla. Obviamente que va a haber una parte que vamos a hacer nosotros, pero hay batallas que es absolutamente necesario entregarle el control a Dios para que Él pueda pelear de nuestra parte. A veces levantar nuestra voz y defendernos no va a ser productivo, pero dejar que Dios nos defienda va a ser algo fundamental para poder ver la victoria. Luego en el versículo 15, si no me equivoco, el Señor les da una palabra y les dice: escuchen, habitantes de Judá y Jerusalén, escuche también su majestad, así dice el Señor. No tengan miedo ni se acobarden con este gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Dios les estaba diciendo: yo voy a pelear por cada uno de ustedes. La batalla es mía, dice el Señor. Hay otros textos, ¿sí?, también en Deuteronomio, donde Dios le dice la misma palabra a su pueblo: no tengan miedo, que el Señor peleará por ustedes. Y en otra porción de la Escritura, en el libro de Daniel, nos muestra de manera clara lo que fue la guerra espiritual en ese momento para que Daniel pueda recibir la respuesta. Pero Dios le dice a través del ángel que se le aparece: no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella, aquí estoy. Dios le estaba diciendo: Daniel, tu respuesta se está por cumplir. Dios está por traer respuesta. Pero desde el primer día fue escuchada tu oración. Y tal vez hoy estamos pasando un tiempo de batalla que se ha prolongado, que tal vez sentimos que es demasiado largo el tiempo que estuvimos peleando con algo. Pero el Señor nos da fe en este pasaje de que Él ya nos escuchó. De hecho, Jesús mismo muchas veces enseñó que cuando clamamos, el Padre nos oye. Y cuando es el tiempo, el Señor mandará la respuesta. Pero no dudemos de que Dios está escuchando nuestra oración y está batallando con cada uno de nosotros y está peleando nuestra batalla. Le quiero contar brevemente, para ir finalizando, un testimonio de esta semana. Le pedí permiso a mi amiga Lore porque esto queda grabado, entonces con permiso de ella lo voy a contar. Lorena es una amiga mía que fue mi pastora y ella es docente y es pastora también. Y con su esposo trabajaban en misiones hasta el 2019 y en el 2020 se mudaron a Entre Ríos.
Y el pastor se mudó y siguió trabajando, ella y su esposo, pero Lorena no pudo trabajar más como docente porque lleva toda una clase de trámites que son bastante largos. Y en conclusión, para llegar al 2021, le avisan unos días antes de que empiecen las clases que no le daban la licencia en Misiones y que ella tenía que volver a Misiones a trabajar y dejar toda su familia acá en Entre Ríos. Fue un momento bastante triste porque ella tiene hijos adolescentes, una de sus hijas empezaba la facultad y las que somos mamás sabemos que esos momentos no nos lo queremos perder y que nuestros hijos también nos necesitan en esa etapa. Y ella, bueno, me compartió esta situación porque nosotras nos compartimos muchos motivos de oración y oramos juntas y demás. Y yo sentí de parte del Señor que ella tenía que orar y yo le dije, yo me comprometo a orar con vos, que vos más de 15 días no vas a estar en Misiones. Porque le decían que lo mínimo que iba a estar era un mes. Un mes sin su familia, un mes dejando del trabajo en la iglesia también y demás. Y también hubo una situación no muy clara de por qué esa licencia no salió y bueno, varias cosas. Y yo sentí en mi espíritu que realmente esto era espiritual, no era solamente natural. Y empezamos a orar desde el día que ella viajó y el jueves me avisó que le estaban por entregar los papeles. El viernes les entregaron los papeles y ayer ella ya estaba en su casa. Hoy se cumplen 15 días de que ella se fue. Pero el Señor fue fiel a la palabra que nos dio y fue fiel a acompañarla también sabiendo de que había sido casi una injusticia que ella se tenga que ir, digamos, ¿no? Porque no fue algo que ella no había preparado a tiempo ni había presentado a tiempo. Y no solamente que pudo solucionar lo de la licencia, sino que se trajo sus papeles a Entre Ríos para poder presentarlos y seguir trabajando. Y es así como Dios obra cuando nosotros entendemos que muchas de las batallas no solamente son naturales, sino que también son espirituales. Algo que hablábamos con Lore, que ella se podría haber enojado con la directora, se podría haber enojado con el ministerio, pero ella es una mujer muy parecida a Jesús, es mansa y es humilde, realmente. Doy fe de que ella es así. Y empezó a clamar y empezó a orar. Y le cuento esto porque tal vez le parezca ínfimo al lado de lo que usted está peleando, pero así como Dios la pudo ayudar a ella, nos puede ayudar a cada uno de nosotros con lo que estamos batallando. Y Dios quiere intervenir en nuestras batallas. A veces nosotros estamos peleando, agotados, cansados, pero decimos, sí, Señor, cuando yo no pueda más te llamo. Y habíamos estudiado al comienzo de este pasaje que Pablo nos enseña que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. No podemos pelear si no tenemos a Cristo a nuestro lado. Nos vamos a cansar, nos vamos a agotar, nos vamos a frustrar y tampoco vamos a entender el propósito de Dios para esa batalla. Por eso, cuando vemos en esta palabra también y lo que estuvimos compartiendo acerca del libro de Efesios, podemos ver que el Señor ya nos dio la victoria y que Pablo escribe esta palabra para que nosotros entendamos qué paso seguir para caminar en esa victoria que tenemos en Cristo. Para entender que Dios ya trajo victoria sobre nuestras batallas, pero tenemos que seguir peleando y creyendo y entender que la batalla no va a durar para siempre. Hay momentos donde uno está peleando con determinadas cosas que parece que se va a morir ahí en ese proceso. Pero Dios no va a permitir eso. El Señor va a traer victoria sobre esa batalla que estamos viviendo. Y algo fundamental para ir cerrando, que tenemos que entender en esta noche, vuelvo a lo que dije al principio de todo, necesitamos desesperadamente permanecer en Cristo. Cuando estamos peleando, cuando estamos batallando, cuando estamos enfrentando opresión, cuando estamos enfrentando momentos de tristeza, de dolor, de enfermedad, cuando estamos tal vez nosotros no viviendo el problema, pero sí acompañando a alguien que está batallando con algo y estamos orando por esa persona y la estamos acompañando, necesitamos permanecer en Cristo. Porque el Señor dijo que esa es la única manera de que nosotros podamos crecer y dar fruto. Y si hay algo que Dios hace, que a mí me maravilla realmente del Señor, es ayudarnos a dar fruto en los momentos más tristes y dolorosos de nuestra vida. Dios allí obra y nosotros podemos bendecir a otros y tal vez nuestra batalla le habla a otra persona de Dios. Y esa persona también puede acercarse a Cristo y puede conocer de Él por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por eso, si en este momento está dura la pelea, si está complicado el tema, no deje de buscar a Dios, no deje de amar a Dios, no deje de acercarse a Dios.
No deje de creer en cada una de las promesas que está en la palabra. Pelee con la palabra de Dios. Pelee con lo que Dios dice en su palabra, porque el Señor va a traer victoria a lo que hoy parece que no se va a terminar nunca y que cada vez es más difícil y más complicado. Dios va a traer victoria sobre esa situación y Dios va a formar su carácter, Dios va a formar su corazón para que pueda entender los propósitos de Dios para su vida. Yo los invito a que nos podamos poner de pie para poder orar y adorar con esta canción que cantamos también. Yo le pedí a los chicos en especial que puedan preparar, y ellos fueron muy buenos y prepararon esta canción, que podamos declarar que vamos a alabar a Dios en medio de nuestra lucha y que podamos creer que el cielo va a pelear por nosotros. Padre, yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús, porque más allá de todo ataque, más allá de toda circunstancia, Señor, que estamos viviendo, de todo problema, de toda dificultad, más allá de que a veces estamos cansados, Señor, vos nos das la victoria por medio de Cristo que nos amó. Por eso, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido que te lleves toda frustración en esta noche, que te lleves toda tristeza, todo dolor, Señor, y que nos ayudes, Señor, a tener fe en medio de este tiempo. Que nos ayudes, Señor, a levantar nuestros brazos y a adorarte, Señor. Porque nosotros creemos, como lo vimos allí, Señor, en esta palabra sobre el rey Josafat, que la adoración, el clamor cambió las cosas, Señor. Y yo creo, Señor, que vos vas a responder nuestra oración, que vos vas a tener en cuenta, Señor, nuestra alabanza, nuestro clamor y nuestra búsqueda de tu presencia. Yo te doy gracias, Señor, porque en Cristo somos más que vencedores. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo te pido que ministres a cada familia, que bendigas a cada familia y que podamos ser fortalecidos por medio del Espíritu Santo en esta noche. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Padre. Y que tu palabra dé fruto en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Toda la gloria y la honra sean para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá.